Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa que se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales, de la Agenda Cultural y del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. En Visiones y Versiones contamos con la grata compañía de un estudiante de la Universidad Surcolombiana, Juan Camilo Hernández Cardoso, politólogo de la Universidad Surcolombiana. Bienvenido, Juan Camilo, a Visiones y Versiones. Muchas gracias, profe Orinson, por invitarme y aquí estamos. Bueno, tratándose de que todavía continúa haciendo los estudios que queremos hacer como una travesía de lo que ha constituido la experiencia vital de usted en el mundo académico. Nos gustaría saber de los primeros desempeños y de los primeros logros y experiencias significativas en el desarrollo de su vida académica en el bachillerato. Uy, profe, qué bonito ese tipo de programas porque lo llevan a uno a hacer ese tipo de reflexiones, ¿no? Uno todo el tiempo está durante los procesos, en la vida, el día a día, ahorita digamos con el tema de la universidad, ahorita con el tema del consejo, pues uno está todo el tiempo ocupado. Y frente al tema de las reflexiones, otra vez hasta remitirme al colegio, pues que no ha sido un tiempo distante desde que entré a la universidad, porque realmente todavía sigo siendo joven. Es muy bonito recordar el colegio. Yo soy egresado del Humberto Tafur Charri, sí, de la institución educativa en la Comuna 10, y son mis recuerdos más gratos no solo por el hecho de estar en una institución pública, sino por el hecho de que todavía conservo esas amistades del colegio, que son parte también del equipo de trabajo en el tema político. ¿Por qué opta por estudiar ciencia política en la Universidad Surcolombiana? Fue una muy buena historia, porque generalmente en el país yo siento que uno de las carencias que tiene el sistema educativo actual es que no guían a los jóvenes hacia una línea, sino que le muestran a uno un panorama general y 11 pues es al final un estrés porque es la carga de todo el tema académico para poder acceder o no acceder a educación superior. ¿Sí? Que al final los porcentajes de acceso a educación superior en el país y en la ciudad de Neiva son muy bajos. Entonces uno de joven está todo el tiempo con ese estrés de mirar si logra entrar a la universidad o qué se pone a hacer, porque pues, no lo guían a uno. Yo tuve, digamos, la fortuna de que mis padres pues, son educadores, entonces siempre me dijeron, bueno, guíese usted por la línea que más le guste, y yo siempre, desde muy pequeño, he estado en este ámbito del tema político. Entonces yo sabía que mi vocación era el tema del servicio a lo social, la construcción, la planificación. Siempre me había pensado en eso, pero no tenía un énfasis o una centralidad sobre qué proceso iba o qué pregrado iba a cursar. Estaba entre derecho, estaba entre ciencia política, incluso estuve mirando gobierno, diplomacia, todo, pero siempre pensando en el ámbito público. Y yo creo que al final tuve que evaluar el tema de las materias, el tema del todo el complemento académico, y creo que tomé una gran decisión, tomé una de las mejores decisiones de mi vida. Bueno, con esa decisión viene el desempeño en el desarrollo del programa académico. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, las áreas que a usted más le impactaron o le parecieron como de relevancia? ¿Qué docentes están en su memoria con gratitud por el trabajo que ellos desarrollan? ¿Qué experiencias significativas en el campo de la investigación y de la proyección social, la participación de semilleros y revistas? ¿Cómo fue su desempeño ahí en el desarrollo de la actividad académica? Bueno, yo creo que las materias más importantes, todas las materias de ciencia política me gustaban, todas. No había un curso que yo no fuera a clase con esas ganas de aprender. Pero yo creo que hay materias que son importantísimas, como el tema de historia latinoamericana, como está el tema de política económica colombiana, como está el tema de constitucional colombiano, el tema de políticas públicas, que son materias que a mí me gustaban mucho y que es el énfasis que yo al final empecé a tomar, ¿no? El tema de la historia me gusta muchísimo porque es contrastar una historia que te enseñan en el colegio y que tú vas construyendo a un tema de otro tipo de visión un poco más analítico, ¿no? Uno siempre entraba pues al colegio con la idea y sale del colegio con la idea de Bolívar, con la idea de los padres de la patria, con una historia única, pero al final la historia no es única, la historia tiene muchas versiones, ¿sí? Siempre la historia que predomina en el mundo pues es la historia del ganador, es La la oficial. historia, la historia
del independiente, del independizador, ¿sí? Pero no está la historia de esta parte, ¿sí? Yo digo, cuando me dicen es que Neiva fue independizada por tal, Bogotá, Colombia, yo digo, ya existían, ¿sí? Independizadas, hay que mirar el término y el concepto, pero ya existían antes. Eh, ¿Cree usted que el perfil del profesional que se está formando es el adecuado en el programa de ciencia política? Yo creo que le anexaría un poco más de líneas temáticas. La investigación para mí es primordial. Uno entra a la Claro. universidad a hacer netamente investigación. Y yo me encontré con el campo investigativo fue hasta sexto, séptimo semestre. Participaste de Sí, semilleros. de semillero de ¿Cómo fue la experiencia investigación. allí y qué tipo de trabajo hicieron? ¿Sobre qué temas, qué problemas regionales o locales resolvieron ustedes o trataron? Ese semillero, la historia también es muy bonita porque la armamos entre un grupo de compañeros. La armamos entre 5 o 6 compañeros que hoy todavía formamos parte del semillero y que queremos seguir produciendo temas de artículo y seguir investigando, porque el tema de unificar la academia con el tema social es importantísimo y es uno de los retos de la Universidad Surcolombiana hoy. Hay muchas necesidades fuera, pero la universidad se está quedando enclaustrada en las 4 paredes. Entonces, cuando hicimos el tema del semillero, pues cogimos un componente de, bueno, ¿qué problemáticas existen en la ciudad? Muchas. Centrémonos en una problemática que sea también moderna, que esté dentro de los reglamentos de la ODS o dentro de los objetivos de la ODS, y es el tema ambiental. Entonces nos enfocamos en la ecología política y dijimos, bueno, pensémonos cómo la política incide en los ciclos ambientales, algo que hace mucho tiempo no era pensado, era pues como una decisión política pues va a poder influir en el tema ambiental, pero al final nos decidimos por la ecología política, que es un concepto desarrollado por Guinás, desarrollado por Enrique Leff y desarrollado justamente por pioneros académicos latinoamericanos. Y esos académicos latinoamericanos pues empezaron a pensarse cómo una decisión política puede cambiar todo un entorno ambiental. Y eso lo estamos viendo en la ciudad de Neiva. Para tratar de establecer desde su discurso un diálogo con los jóvenes que nos están viendo, ¿por qué usted consideraría pertinente para las nuevas generaciones el estudio de la ciencia política? Uf, mire, es pertinente porque el país en este momento está en un periodo de transición. Hoy lo que estamos viviendo en el país, jóvenes, es un periodo histórico. Es un periodo histórico. Nos encontramos justamente en la década, nos encontramos también en el año donde hay una transición de 210 años de democracia, donde no hubo democracia entre comillas, porque sí tengo una crítica frente al tema de la democracia desde hace 210 años, pero sí no hubo gobiernos progresistas en los 210 años de historia republicana. Entonces nos encontramos ante un panorama de, de proceso a modernidad. Entonces, frente al tema de la ciencia política, pues es una ciencia abierta, porque la política no es solamente, tenemos un mal concepto de la política de que es el relacionamiento con lo público nada más, de que es el discurso, de que incluso muchos de unas que eres politólogo, eres político, no necesariamente. O sea, la política es la construcción, es la reflexión y es el nuevo ideario del quehacer. La política está el tema de la investigación, que estamos muy cortos en el país. En el país estamos muy cortos en investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. También el tema de la historia. Este país, uno de los grandes errores fue sacar las cátedras de historia de los colegios. Uno va a un colegio hoy, colegio privado y público, y los jóvenes no tienen identidad con la tierra, con el territorio. Eso a mí me preocupa muchísimo porque una sociedad que se construye sin saber de dónde viene, pues no va a saber para dónde va. Y entonces hoy uno va a la ciudad, uno va a cualquier cosa de la ciudad de pública y habla con los jóvenes y no saben qué significa ser neivano, qué significa ser huilense, cuándo el departamento del Huila empezó a ser departamento, cuándo la ciudad de Neiva empezó a ser ciudad, por qué estamos en este sitio, en cuántos lugares nos ubicamos previamente a estar ubicados aquí sobre el Valle de las ¿Cuántos Tres Tuzas. asentamientos hay? Todo un panorama de contexto. Entonces estamos básicamente viviendo en un territorio por vivir y no debería ser así. Los jóvenes estamos llamados hoy a tomarnos esas riendas de la administración. Tenemos una nueva visión del mundo. Hoy estamos abiertos al mundo. Hoy yo me puedo contactar con amigos en Francia, en Suiza, en España, en Brasil, en simultáneo, en vivo, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Hoy tenemos una constitución moderna, una constitución que tiene una connotación de servicio a la educación. También tenemos el tema de la participación.
¿sí? Que la democracia no es solo salir a votar cada 4 años, jóvenes. La democracia es salir a participar, a construir procesos de verdad, porque las necesidades sociales están afuera. ¿Qué concepto le merece el interés que hay en las altas esferas porque los contenidos de las investigaciones y de los procesos investigativos de la Comisión de la Verdad la conozcan los estudiantes y la estudien? Vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos para responder esta pregunta en Visiones y Versiones. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones. De nuevo, Juan Camilo, retomamos el tema de qué concepto le merece el que los estudiantes tengan acceso a los documentos de la Comisión de la Verdad y lo estudien en bachillerato, en la universidad. Importantísimo, importantísimo. Es más, desde el Consejo Municipal de Juventud, yo estuve invitado a, hace poco se estuvo también el tema del documento final. Estuvieron resaltando, lo vino aquí el padre de Vox, de Rux, estuvo acá y estuvo todos los comisionados que trabajaron en ese documento final que le hacen unas recomendaciones al Estado. Y uno de los compromisos del Consejo Municipal de Juventud es llevar ese documento a los colegios, impartirlo en la sociedad. Para mí es importantísimo, porque una cosa es unificar versiones dispersas, ¿sí? Una cosa es tener conceptos y testimonios dispersos, otra cosa es unificarlo a partir de la investigación. Sí, este es un documento que se llevó años de investigación. El proceso de paz no es un proceso de 1 año ni de 2 años. La construcción de la paz es proceso de décadas, de generaciones, porque venimos de un conflicto armado de 52 años, o un conflicto armado con las FARC. Porque si volvemos otra vez a la historia del país, todo el tiempo hemos estado en guerra. Por estar en guerra en 1903 perdimos Panamá. Y múltiples violencias, Ajá. ¿no? La que genera por parte del Estado, la que generan por parte de los paramilitares, de la delincuencia común, de la guerrilla y una guerra, la del hambre y las inequidades. Total, y es que la guerra produjo eso, ¿sí? Y eso yo creo que es un efecto causal al final de la concentración de poderes y el enclaustramiento de la democracia en ese país. Vivimos casi un siglo con una hegemonía de partidos, donde la gente no puede opinar sino rojo o azul. Entonces, ese tema de la Comisión de la Verdad para mí es importantísimo. Ojalá se pudiera llevar a los colegios como una cátedra de paz, igual como la cátedra de historia, eso debe ir en compañía, debe ir en conjunto, en un tema de transversalidad total. Juan Camilo, usted fue beneficiario de uno de los programas de la universidad que produce movilidad académica e internacionalización. Y usted tuvo la oportunidad de ir a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese encuentro con esos otros mundos que hay allí? Fue muy bonito, fue una experiencia, otra experiencia hermosa, una de las mejores decisiones también en mi vida, porque al final todo el tiempo estamos decidiendo, ¿no? Y esa fue una muy buena decisión. Pues uno está tan cerrado a esta ciudad, ¿no? La ciudad de Neiva pues, es una ciudad que enclaustra también porque pues, tenemos un concepto diferente a los tipos de desarrollo. A mí me impactaba mucho porque independientemente de que fuera también Latinoamérica, porque México tiene las mismas problemáticas de Colombia, tiene algunos aumentos en otras, pero tiene reducción, pero son las mismas problemáticas. Tuviese una universidad tan pluralista, tan cultural y tan académica e investigativa. Es una universidad que yo creo que es de grande como Neiva. Hay buses dentro de la universidad, es un centro universitario. Yo todavía no concibo una universidad con barrotes, una universidad con seguridad restringiendo. Sí, la universidad debe ser abierta porque es un campus donde deben estar encerrándose en sí misma. Y eso es un concepto también que se manda a la sociedad, que la investigación, el derecho a la educación es un acceso, es un privilegio, entonces, pum, se le cierra. No, el derecho todos tenemos derecho a educarnos, ¿sí? Y la educación no es solo un tema académico, la educación es también un tema de integralidad. ¿Qué temas académicos los sedujeron allá? Yo creo que la planeación, el tema de la planeación que es mi énfasis, el tema de la planeación y el desarrollo económico, fueron los temas que
claramente tomé algunos cursos, ¿no? Tomé cursos sobre teoría socialista, quería conocer, dar énfasis para poder dar un debate verdadero sobre qué se maneja, cuáles son las Ujú. verdaderas políticas. También tomé cursos de neoliberalismo para abrir un poco el concepto del desarrollo económico, entre otros cursos también el tema del derecho indígena, que para mí es importantísimo, porque allá es muy fuerte ese tema indígena de las comunidades. Aquí también es muy fuerte, pero siento que allá todavía hay un sentido de resistencia frente al Estado. El tema de la planeación y el desarrollo económico para mí ¿Tuviste también la fue experiencia de conocer sobre el tema del el transporte integrado en total, México total, porque es una de las ciudades pioneras en incluir el tema de la estrategia del transporte. Tienen como como una cinco, política claro, como pública política seria? pública, tienen como 5 o 6 medios de transporte que, pues, mi trabajo final sobre planeación, pues, fue analizar la construcción del metro en Tokio, la construcción del metro en Cataluña y la construcción del metro en México. Y de los tres, el reto más grande, pues, era Ciudad de México, Ciudad de porque era una México. ciudad que tiene 22 millones de habitantes. Pero la diferencia que entre los tres es que frente al tema de Tokio y Cataluña, pues ellos desarrollaron las líneas del metro de acuerdo a unas necesidades. Aquí las primeras 2, 3 líneas del metro se desarrolló con esa idea, pero luego hubo más intereses y generó que la comunidad, algunos sectores donde había la necesidad del transporte, pues no llegara a las líneas, sino que se abrieran. Y todo por un sentido económico. Bueno, en la actualidad has optado por hacer un trabajo que me parece muy importante por el vacío político, académico, cultural que hay para este sector de la población. Los jóvenes están huérfanos de oferta política, cultural, recreativa, etcétera. Has decidido adelantar trabajos en política de juventud, por lo cual hoy eres el presidente del Consejo Municipal de Juventudes. ¿Cómo se fue articulando este proyecto? ¿De dónde nace esta iniciativa y esta definición de tratar de adelantar un proyecto político-cultural desde la juventud? Fue un reto, ¿sí? Bueno, primero es un tema del Estado, ¿no? El Estado por primera vez le dio la oportunidad de participar a los jóvenes con la ley. Primero pues estuvo constituida en la ley 1622 del 2013 y luego pasó a la 1885 del 2018. Entonces era un proceso de empezar a formar semilleros de pensamiento político dentro de la administración, que es lo esencial. Eh, Ese reto para nosotros, pues yo pensé, digo, pues nosotros no estamos participando en política. ¿Cuál fue la respuesta del Estado hace 20, 30 años cuando nuestros padres le pidieron participación política? Pues el aumento de las edades para participar en Cámara de Representantes y el aumento de edades para participar en el Senado. ¿Sí? No participan los jóvenes al Senado ni en la Cámara de Representantes. Se participa a partir de 25 y 30 años, que ya no son edades para la juventud. Entonces, crean un Consejo Municipal de Juventud, consejos municipales, distritales, departamentales y nacionales de juventud, Juventud. y era el momento de nosotros participar. Y lo hicimos de manera diferente, no solo yo, porque no es solo Juan Camilo, sino un equipo que está detrás, un equipo de jóvenes que al final está todo el tiempo impulsando, miremos qué vamos a hacer, vayamos a las comunidades, y lo hicimos por medio de firmas. Lo hicimos por medio de firmas, nos tocó recoger aproximadamente 2.000 firmas. De esas 2.000 firmas pasamos al Consejo Nacional Electoral, no lo hicimos por ningún partido político tradicional, porque los jóvenes no se sentían representados en ningún partido político tradicional, ¿sí? Y ha pasado algo, que los partidos políticos han entrado en una crisis de representatividad. Ellos tienen constituidos unos estatutos ideológicos, pero si tú le preguntas a los miembros y cabildantes de los partidos si conocen su estatuto ideológico, no lo conocen, porque vemos en el Senado discursos liberales defendiendo causas conservadoras, o vemos conservadores defendiendo causas liberales, o vemos miembros del partido, de ciertos partidos defendiendo causas que no son de su estatuto y que van en contravía de su estatuto, pero su credencial le pertenece a un partido que tiene un estatuto ideológico totalmente contrario. Entonces lo pensamos por un movimiento alternativo llamado Fuerza Ciudadana, que tiene 5 líneas de pensamiento. La primera línea de pensamiento pues, es el tema del cambio climático, el tema ambiental. Una de las amenazas hoy mundiales para el ser humano es el cambio climático. Climático. ¿Sí? Más que cualquier otro tipo de guerra es el cambio La climático. bandera de la encíclica del Papa, Exacto. el cuidado de la casa común, la casa de todos. Que no lo hemos pensado como casa de Sí. todos. Entonces, el El cambio segundo climático. aspecto, ¿cuál es? El segundo aspecto es el tema del derecho animal. ¿Sí? El entorno, no solo
O sea, nosotros como seres humanos hemos creído que somos los reyes de la tierra y Exactamente, esa la crisis pandemia, del antropocentrismo, ajá, centrado en el hombre, en el sujeto, pero no en la coexistencia y en concebir que somos naturaleza dentro de la naturaleza. total. Entonces, y esta pandemia nos enseñó eso, que somos tan vulnerables. Tercer elemento, ¿cuál El es? tercer elemento es una Colombia federal. Sentimos que, o yo desde mi percepción como politólogo, pienso que el excesivo centralismo de este país es uno de los grandes problemas estructurales, porque no es posible que teniendo la autonomía, es que es un concepto bien difícil cuando uno en el artículo 1 de la Constitución dice que somos un Estado unitario, descentralizado, con autonomía en sus entidades territoriales. Entonces, unitario, pero descentralizado, pero tienen autonomía en sus entidades territoriales. ¿Qué tipo de autonomía tienen? Fiscal, nada más, recaudación presupuestal. Porque en toma de decisiones, pues hay que ver qué tiene que hacer la Secretaría de Educación para nombrar un docente, esperar a que el ministerio desde Bogotá mande la resolución, pero no tienen la autonomía de poder hacerlo, el ejercicio, ¿no? Para pedir en temas portuarios, permisos portuarios no se piden ni en Buenaventura, toca ir hasta Bogotá a pedir permiso. Y el excesivo centralismo, pues se ha quedado ahí. Tenemos la industria. ¿Cuáles son las ciudades industrializadas del país? Las ciudades centrales. No tenemos industria en los sectores periféricos. Y el desarrollo, pues hay que tomar como ejemplo países. Sí, Europa, el desarrollo europeo empezó en el sector agrario. Sí, y las grandes industrias están descentralizadas en territorios eh, aledaños, no en las ciudades céntricas. Y yo creo que el tema de la centralización pasó de ser un tema político, jurídico, a ser un tema social. ¿Qué piensa un joven de un municipio del departamento del Huila? Por ejemplo, un joven del Agrado. Termina su colegio, la Sí, centralidad, buscar Neiva, ciudades centrales. ¿Qué hace el joven de Neiva que tiene medianamente comodidad? Se va para Bogotá. Y el joven que tiene presupuesto, pues se va para la ciudad, se va para buscando los centros del mundo. bueno, Juan Camilo, ya estamos tocando los umbrales de la despedida. Muy grato contar con la presencia de un estudiante activo todavía en el programa académico de Ciencia Política. Muchas gracias por acompañarnos y le deseamos éxitos en el desempeño de la presidencia del Consejo Municipal de Juventud. Gracias. Muchas gracias, profe Orinson, y aquí siempre para servicio a la universidad. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo programa.